Se acabó el sueño de Brasil. Entra vídeo. Queridos madridistas, bienvenidos a su canal Balón Blanco. Pues se acabó el sueño de Brasil, se acabó el sueño de la pentacampeona, ha quedado eliminada por la selección de Haaland. Un partido realmente para los fanáticos de Brasil, estoy seguro que es difícil asimilar la derrota, pero sobre todo a los que nos gustaba el fútbol, también porque no voy a esconder que era una selección a la cual tenía la esperanza de que quedara campeón, pero se ha quedado fuera, amigos. Un partido en el que para mí, comenzando por empezar de que Brasil cayó en el juego de lo que estaba pidiendo la selección de Noruega. Creo que el técnico Ancelotti no se trató de un tema de cambios primeramente, sino de dejar lo que vino a hacer Noruega, que fue a dormir el partido con toques cortos, con a veces el portero buscando a Haaland en pases largos, para ver si en una de esas aprovechaba un error de la defensa de Brasil para hacer su gol. Lo cierto del caso es que vimos una Brasil que no vamos a decir que jugó mal, vamos a empezar por allí. Brasil no ha jugado mal, creo que tuvo sus oportunidades. Él tuvo un penal cobrado de parte de Bruno Guimaraes que ciertamente para mí un penal totalmente predecible. Me hago la pregunta es ¿por qué no la cobró Vinicius? Si tenemos selecciones como precisamente Haaland, precisamente Argentina, Francia, cada quien con su estrella, y me pareció que no entendía el por qué Bruno Guimaraes fue el que cobró el penal. Más allá de que creo que hubiera preferido que lo cobre Vinicius, ciertamente que o lo metiera o lo fallara, pero creo que por el estado de forma en que venía Vinicius, creo que era el, el que debería cobrar penal. Pero supongo que es órdenes, evidentemente fue una orden de Ancelotti, de los entrenamientos, pero bueno. Pero más allá de entonces del fallo del penal, creo que eso golpeó mucho a la selección de Brasil. Bruno Guimaraes a partir de allí prácticamente no tuvo un buen partido. Creo que quizás eso fue lo que le pegó mucho mentalmente al haber fallado ese penalti. Y bueno, lo ciertamente es que Brasil dejó que Noruega empezara a jugar su fútbol, que como le dije, un fútbol de toques cortos. Creo que Odegaard empezó a hacer su fútbol. Y de esa manera nos fuimos al descanso, 0-0. Pero creo que en el segundo tiempo el técnico de Noruega empezó a leer un poco más la lectura del juego. Sacó a Sorloth, metió a un extremo izquierdo y empezó a Odegaard lo centralizó un poco más, no tanto en la base de la jugada, sino un poco más arriba. Y creo que de ahí empezó a cambiar la dinámica de Noruega. Eh, el muchacho que hace el pase, el que hace la asistencia a Haaland, que no tengo el nombre de él, pero creo que ese cambio le sentó muy bien a la selección de Noruega porque empezó a ver un jugador más por esa banda también, por el extremo izquierdo, otro por el extremo derecho, y ahí empezaron a abrirse más espacio. Haaland empezó a conseguir un poco más de espacio, tuvieron una oportunidad casi el Haaland el borde del área para anotar y haber abierto el marcador. Creo que los cambios de Ancelotti, entró Endri y solo tuvo la oportunidad del gol. Un pase magistral de Vinicius, mano a mano, no lo supo aprovechar. Creo que en esa grandecita queda quizás en evidencia no solo de Andy, sino la madurez del jugador, que no tuvo la serenidad para definir. Son esos pequeños instantes que te pueden cambiar, no son porque la carrera, estoy seguro que Endry va a tener en algún momento más revancha, sino son los momentos en los que tú puedes marcar como leyenda de una selección. Y lo falló el mano a mano. Creo que se precipitó, hubiera hecho quizá otra jugada un poco, no sé, de pronto intentar driblar al portero porque no tenía nadie por la derecha, pero falló. Creo que Vinicius, si bien, vamos a decir, lo intentó,
no vamos a decir que no, que encaró a su defensa las veces que pudo, tiró los centros las veces que pudo, pero me creo que, no sé, y aquí es algo que creo que me faltó algo más de Vinicio. Creo que me faltó un poco más de rebeldía de Vinicio, de ir al medio, de pegarle al balón quizás un poco más al borde del área. Si bien tuvo una donde quebró al defensa, remató, el portero se la sacó. Y obviamente una jugada muy buena. Pero creo que sobre todo pidiéndole más, que era lo que le pedía, un poco más a Vinicio, y creo que le faltó en este partido tener no sé si la palabra es más hambre, pero seguir intentándolo con más confianza. Pero se le fue yendo el partido al terreno de Noruega. Ya en el segundo tiempo, como le dije, Noruega empezó prácticamente a dominar todas las áreas del juego. Creo que la estrategia de Ancelotti fue jugar al contragolpe, a los espacios, a veces Vinicio, Endri, Martinelli, cuando estaban en el campo, aprovecharon los espacios, en una de esas pudiera meter el gol, pero creo que Ancelotti en esa parte quizás hubiera sido un poco más, proponer un poco más. No fue el caso. Y se le fue viniendo, como le digo, lo que Noruega vino a hacer al partido. Como le dije, si hay algo que tenían que hacer los centrales, era marca Haaland. Creo que no había otra cosa más que marcar a esa bestia, a ese monstruo, que sabíamos que iba a tener una y le iba a meter. Sabíamos que si le dabas un espacio por el área, la iba a meter. Sabíamos que si quedaba en algún remate al borde del área, la iba a meter. O sea, era una sensación sabiendo para mí, para mí no, y creo que no es un secreto para nadie, que uno de los mejores 9 del mundo. Entonces, creo que tenían esa misión, no lo lograron. Creo que en la jugada, si pueden ver la repetición, Endry le faltó un poco más de compromiso de defender allí. Y de esa manera vino el centro y vino el gol de Noruega. Al minuto 79 marca Noruega, Haaland el primer gol. Brasil siguió intentándolo, ya por supuesto herido. Creo que el cambio de Neymar de aquí no, no es por ser injusto con Neymar, porque creo que después lo intentó. De hecho, cuando cobró el penalti en el descuento, se notó que es un jugador que con una clase diferente. Pero sí es cierto que le restó mucho físico a Brasil. Le restó un jugador, porque Neymar, si no dudo de su calidad, pero ya está un poco más lento en su carrera, y eso se notó cuando entró en el juego. Entonces, de esta manera, Brasil, vamos a hablar un poco de un poco la alineación, que salió con Danilo, Marquinhos, Gabriel, Dos Santos salió por la lateral izquierdo, Guimaraes, Casimiro, Raya, Martinelli, Vinicio Junior y Mateo Cuña eran los que salieron de titulares en este partido, pero no supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron. Vamos a hablar un poco de las estadísticas de lo que ha sido el partido. Claramente la posesión a favor de Noruega por un 66%. Total de remate 14 de Brasil por 9 de Noruega. Remates a puerta 4, 5, de los cuales 2 fueron goles. Grandes oportunidades de Brasil 5, Noruega 3, de 3 metió 2. Saque de esquina 5, iguales también de Noruega. Fuera de juego 1 para cada lado. Pase completado, aquí es donde lo que decía la estrategia. 279 por parte de Brasil, 617 pases completados, y muchos de esos fueron pases cortos de la selección de Noruega. Creo que allí fue una de las claves de que se le fue la eliminatoria a la selección de Brasil. Ancelotti creo que debió subir un poco más las líneas del partido. El tema de Noruega, quizás creo que lo que Ancelotti no quiso fue que Haaland quedara con espacio a las espaldas de los centrales, y en una de esas le metieron un gol. Creo que eso fue la estrategia de Ancelotti. Lo cierto es que, amigos, tenemos Haaland, acaba de igualar 7 goles a Mbappé y a Lionel Messi.
está siendo prácticamente, evidentemente, la estrella de su selección. Era lo que se le esperaba. El segundo gol, un leve espacio que le dieron y la clavó. Entonces, de esta manera queda Brasil eliminado. Creo que también es un reflejo de lo que venía jugando Brasil, no nos engañemos. Brasil no venía jugando bien. Era una de las cosas que se le vio en el partido contra Japón. Creo que fue el resultado de Japón fue más un tema de lo que pesa la camiseta, jugadores individualmente que resolvieron ese partido, que lo que venía, el reflejo de lo que venía jugando Brasil. Así que amigos, ha quedado eliminada la selección de Brasil. Sorpresa. eh, ya se ha ido otra leyenda más del Mundial. Ya tenemos se ha ido Modric por Croacia. Virgil van Dijk se fue por ya Países Bajos. Hoy se ha ido Neymar. Son leyendas que, por eso es uno de los alicientes que tenía este mundial, es que estamos viendo jugadores que probablemente no van a volver a jugar, no, probablemente no sé, estoy seguro que no van a volver a jugar un mundial de fútbol por evidentemente el tema de la edad. Así que este ha sido el resumen del partido. Infelizmente ha quedado por fuera la selección de Brasil. Noruega avanza. Su rival va a salir entre México y de lo que suceda entre México e Inglaterra. Es que es un partido que va a venir, viene ahora de la segunda jornada. Pero así estamos, amigos. Así que espero que de verdad que te haya gustado el resumen. Pude ver el partido, como le dije, no me oculto de que que iba a Brasil, de que quería que Brasil siguiera, pero se ha acabado ese sueño. Eh, y bueno, ni modo, es lo que hay. Estamos aquí. Si te gusta este tipo de contenido, te voy a pedir que lo compartas, que le des me gusta, que le des a la campanita para que YouTube te avise cuando subo vídeos. Este era un video simplemente hablar de lo que había pasado en el resultado. Sé que todos ya han visto el juego, solo quería dar mi opinión, mi análisis. Y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos. A la Madrid.